¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Una vez más, bienvenidos a Asturias y Fútbol, tercer programa de esta nueva andadura de este año, de 2014, en el que, como siempre, vamos a tener diversa actualidad, la diversa actualidad de todos los equipos asturianos que militan en categorías nacionales, empezando por la tertulia del Sporting, mal llamada tertulia por mi parte, porque es una entrevista. Seguiremos, tenemos para ello a Arturo, que va a hablar con nosotros. Seguiremos con la tertulia, y es así, será tertulia de Segunda División B, en la que tendremos representantes del Real Oviedo, con Clara Fernández, de la presidenta de Peñas de Cervero, la presidenta de la Peña Cervero del Real Oviedo. También tendremos a Nacho Pérez, del Caudal de Mieres, que sigue la actualidad del Caudal de Mieres, y a Pascual Puente Ayer, jugador del Real Avilés. En la tercera división contaremos, si se puede anticipar ya, pues tendremos a Adrián Torre, portero de la Sociedad Deportiva Lenense. Vendrá también Aitor Herbás, del Condal de Noreña, y tendremos con nosotros, como siempre, al periodista Pelayo Alijostes, que nos hablará también un poquitín, nos ayudará a hacer la crónica de la tercera división de esta última jornada y a cómo se presenta la jornada que viene, con bastantes partidos interesantes. Con todo ello, vamos a abrir este programa, vuestro programa, en el que al final del todo ya sabéis que tenéis un resumen del partido que escogisteis como partido de la jornada en tercera división. Para ello, nosotros en Facebook estamos en Asturias y Fútbol. Podéis entrar ahí en ese grupo, haceros seguidores o agregaros a este grupo de Facebook de Asturias y Fútbol, y yo gustosamente os añadiré al grupo, en el que ya vamos camino de los 300, y ahí podéis votar por uno de esos 4 partidos que están ahora mismo pues ya con la votación puesta desde el pasado lunes, y en el que, bueno, pues hay 4 partidos que el que salga ganador será el que echemos la semana que viene, con ese resumen de 5 minutos aquí en el plató de Teleasturias, en Asturias y Fútbol. Bueno, pues con todo ello vamos a empezar en este nuevo programa dedicado, como digo, al fútbol asturiano, al fútbol regional. Volvemos ya, sin más dilación, con la tertulia, o con la entrevista, perdón, mejor dicho, del Real Sporting, con nuestro invitado Arturo. Es jugador del Real Sporting y actual entrenador del Berrón Club de Fútbol. Volvemos con la tertulia del Sporting. Metidos ya en materia, en la actualidad rojiblanca, y con la entrevista de hoy, que está dedicada al Sporting de Gijón, y que nos acompaña para ello Arturo. Como decía, es jugador rojiblanco. Muchos os acordaréis de Arturo como jugador del Real Sporting, y actualmente milita en el Berrón Club de Fútbol como entrenador. Es el preparador del cuadro del Berrón Club de Fútbol. Lo primero, muy buenas noches, Arturo, bienvenido. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Y lo primero que toca es preguntarte un poquitín por el actual club, por el Berrón Club de Fútbol. ¿Qué tal por allí? Bien, pues la verdad que muy bien, muy contento. De hecho, es el club donde me retiré, y bueno, pues mira, otra vez volví a él como entrenador. Es la segunda temporada que estoy allí, y bien, francamente, pues bueno, muy contento y aprendiendo cada día de los futbolistas, y pues con una ilusión enorme por seguir, ya te digo, pues en esta maravillosa experiencia de entrenador, que no tiene nada que ver con la de futbolista. Sí, porque ahora se ve desde otro punto de vista. Vamos a entrar un poquitín en la actualidad del Sporting. La semana pasada empataba el Sporting de Gijón en Tenerife a 0, en un partido en el que lo más destacable, si cabe, pues de toda la trayectoria que llevaba el Sporting, quizá el dato que nos llamaba la atención la semana pasada, que lo comentábamos aquí con Redondo, con José Antonio Redondo, decíamos que era un equipo que marcaba muchos goles, pero que también encajaba mucho. Y esta semana la lectura positiva y negativa es que ni logró marcar ni que la marcaran. Sí, bueno, había leído esos comentarios, ¿no? Un poquitín acerca del Tenerife, que era un equipo que hacía buen fútbol. La verdad que yo creo que para la gente que vio el partido y la gente que estuvo ahí en el campo, creo que fue un partido bonito e interesante en todos los aspectos, ¿no? Y sí, la verdad que bueno, te puede a lo mejor llamar un poco la atención que el partido acaba 0-0, pero bueno, los que vieron el partido y los que ya te digo, los que vieron el campo, creo que vieron un partido abierto por los dos equipos, con muchas ocasiones de gol, que al final, bueno, pues no fructificaron.
Y bueno, yo creo que es positivo, también el resultado para el Sporting. Es una jornada más que bueno, que estás ahí arriba metido. Si no me equivoco, empieza ya la segunda vuelta. Sí. Y bueno, pues creo que es un dato positivo, ¿no? El llegar a la primera vuelta en la situación en la que está el Sporting. Y sobre todo, pues yo creo que con la trayectoria que está llevando, quitando el partido del Zaragoza, que fue también un partido, pues bueno, pasó todo lo que pasó, lo que todo el mundo sabe. Sí. Yo creo que esos son partidos donde, pues bueno, es una de esas causas externas, como se suele llamar ahora, que tú no puedes controlar. Hay cosas que sí puedes, pero yo creo que esas no puedes controlarlas muchas veces, o casi nunca. Y ya te digo, creo que es pues bueno, una primera vuelta muy buena del Sporting, donde al principio había resultados buenos, con resultados no tan buenos, partidos que daban buenas sensaciones, otros que no daban tantas, pero sí es cierto que a partir del Lugo el equipo, no sé si vamos a decir si cambió o llámalo X, pero sí lleva una serie de resultados, ya te digo, desde Lugo muy, muy positivos, y bueno, es al final lo que te hace estar ahí arriba. Yo creo que el Sporting al final, viendo lo que vi hasta ahora de la segunda división, los partidos que pude ver, que muchas veces coincide también que jugamos nosotros y no los puedo ver, claro. Pero los partidos que pude ver, por lo que leo y por lo que bueno te preguntas a otra gente que si los ve, yo creo que el Sporting va a ser muy difícil que le saquen de esos puestos de clasificación que te dan al final, te van a dar o el ascenso directo o el jugarte la promoción de ascenso. Sí, porque nos decía Redondo la semana pasada aquí en esta misma mesa, nos decía que las sensaciones del Sport que está transmitiendo este año son verdaderamente positivas, ya no tanto por el potencial que pueda tener el Sporting en el aspecto ofensivo, que también, que lo tiene y que es mucho, sino también por que viendo a todos los equipos que se enfrentaron contra él de esta segunda división, pues ninguno demostró ser francamente superior al Sporting, si acaso algún partido malo con el que pudo disputar el cuadro gijonés en tierras vitorianas, o por ejemplo, que dicen que fue de lo peor que tuvo el Sporting esta temporada, pero en alguno incluso empatando, incluso perdiendo en el marcador no dio esa mala imagen, y por eso nos decía Redondo que este año que parece que sí, ¿no? Como dices, como acabas de comentar tú, que tiene el empaque necesario, ¿no? Yo pienso que sí, que la verdad que bueno, al final es importante lo que dices, ¿no? Lo que te comentó también Redondo en la entrevista que tuviste con él la semana pasada. El Sporting da una sensación buena, jolín, y eso es lo importante, ¿no? Da una sensación de equipo, una sensación de que bueno, de que te genera ocasiones, ¿no? Sí, te genera final. ocasiones. Además arriba, la verdad que arriba, bueno, este año no pueden tener queja con estos dos futbolistas, que todo lo que cogen prácticamente lo enchufan, ¿no? Mira, el domingo pasado tuvieron esas ocasiones que no entraron, pero para estar ahí arriba hay que generar ocasiones, para meter goles hay que generar ocasiones, si no generas ocasiones es complicado, ¿no? El Sporting las está generando y encima, pues bueno, tienes esos futbolistas ahora mismo que te están resolviendo muchos partidos. Y ya te digo que la sensación del Sporting es una sensación buena, por resultados, por lo que ofrece y porque, sinceramente, yo creo que ahora mismo, junto con el Deportivo que está ahí metido, bueno, puede ser que con algún otro equipo más, no sé si el Zaragoza, el Mallorca al final se meterá, parece que llega, ¿no? Pero yo creo que este año el Sporting estoy convencido que tiene una de las mejores plantillas de la categoría, y luego aparte juega con una ventaja sobre los demás, que para mí es muy grande, y es el Molinón y la gente. O sea, yo creo que la gente que está acostumbrada... El otro día en Tenerife había 10.000 y pico espectadores, pero en otros campos que van por ahí, los campos están medio vacíos. Hay 2.000, 3.000 personas, 5.000. O sea, la afición que ahora mismo mantiene el Sporting, como lo tuvo el año pasado y este año la sigue manteniendo, eso es muy difícil de ver. Y los equipos que vengan aquí al Molinón, una vez que el Sporting te ofrezca algo... Es muy difícil, este campo es muy, muy complicado para la gente que viene de fuera. Quizá te da el empujón necesario, esos últimos puntos que pueden ser necesarios cuando quizá el ánimo del público sea más presente, porque lo que decías, ¿no? Simplemente, bueno, pues a lo mejor solamente están a la altura el Zaragoza, el Depor... Y poco más, el Mallorca, pero bueno, allí en Mallorca es que no va mucha gente tampoco. Y además que la sensación de otros campos, como la de Son Mox o la de Heliodoro Rodríguez, que hablabas antes de las 10.000 personas, pues es muchísimo más disperso, la grada y todo. También no están tan encima, no están...
no te da sensación de un partido de fútbol, ¿no? Pues bueno, de emoción, de lo que genera un partido de fútbol, ¿no? Ya te digo que hay poca gente y encima lo que dices está muy, muy dispersa, ¿no? El año pasado yo creo que recordar que me llamó muchísimo la atención, fue un partido en Córdoba, creo, y en Murcia, mira que el campo que tienen, y prácticamente veías un campo impresionante, sí, que es grande, un campo bonito, de los últimos que hicieron, etcétera, etcétera, pero veías que estaba desangelado totalmente, y era un partido, un Murcia, si no recuerdo, Sporting, o sea que un equipo que te llama la atención, un partido que te llama la atención, ¿no? Entonces ya te digo, venir aquí a Gijón, con el campo como está, con la gente como está, que sigue estando a piñón con el equipo, pues yo creo que eso es un plus que los demás equipos no tienen. Este año, lo que comentábamos también en otras entrevistas, quizá lo que supo hacer Sandoval un poquito bien en esta temporada, el adaptar el sistema, primero intentó adaptar el sistema a los dos serbios, a que jugaran los dos serbios adelante, y también el sacar a esa gente de la cantera que está dándole un plus también al Sporting, ¿no? Pues ese tridente que tiene en el medio del campo el Sporting, con gente de la casa y con gente que lo está haciendo francamente bien, ¿no? Que te está dando también esa frescura a la hora de generar, que es muy difícil que el Sporting no te genere pues 4, 5, 6 ocasiones claras en cada parte, digamos, ¿no? Yo creo que sí, es lo que hablamos un poco antes, al principio, ¿no? Yo creo que el equipo es un equipo compensado, el bloque está bien estructurado, saben a lo que juegan, encontró un esquema que le va bien, sobre todo, pues bueno, porque los resultados están ahí, es cierto que, bueno, que muchas veces tienes un esquema, bueno, no sé, por ponerte un ejemplo, el del Barcelona, el que a todo el mundo conocemos, ¿no? Que ya llevan años funcionando con él y no se bajan de la burra, y me parece fenomenal, me parece estupendo funcionar así. Pues bueno, aquí en el Sporting ahora mismo encontraron este otro sistema, funcionan yo creo que de una manera diferente al año pasado, cambiaron cosas. Les está funcionando porque los resultados están ahí, el equipo está, ya te digo, está una sensación muy buena, y luego aparte yo creo que una cosa que es importante también, que es que bueno, por fin se está confiando en la gente de casa. Yo creo que se habla mucho tiempo, nada más, bueno, yo te lo puedo decir porque fui un futbolista de la casa, sí. Y te puedo decir la verdad que me gusta, pues bueno, hay gente que todavía te lo recuerda, ¿no? Por ahí. Yo empecé a los 11 años. Yo sí que puedo decir que fue un jugador de la casa. Empecé a los 11 años hasta que llegué al primer equipo. Y yo creo que a la gente no hay más ilusión que hace que ver a gente de la casa. Sí. Entonces, pues bueno, ahora ves a todos estos futbolistas, a Nacho, a Alex, a Sergio. Mira, Sergio estaba prácticamente no se sabe dónde. Sí. Y el chaval se mantuvo en las suyas, confió en él y está jugando. Y está jugando muy bien, además. Altísimo también, sí. Ahora sale Alex Serrano también, otro crío más. Entonces, bueno, yo creo que al final eso también te da un plus. El ver que, bueno, pues que la confianza en la gente de casa. Yo pienso que sí, Jolín, que los de abajo ven que, bueno, que vuelven otra vez a creer en ellos por los motivos que sean. Pero el Sporting siempre fue un equipo de cantera. Es que si no, Mareo está ahí para algo, ¿no? Sí, y bueno, pues al final es como todo en la vida. Si te dan la ocasión, te tienen que dar la oportunidad. Luego ya depende de ti que la aproveches o no. Pero si no te dan la oportunidad es imposible que puedas demostrar nada. Está claro. Entonces, pues no, me alegro muchísimo, la verdad, que me alegro muchísimo por estos chavales porque son de casa, son de Gijón, llevan años ahí trabajando y bueno, y además van a ser un ejemplo para los que están detrás. O sea que... Oye, encantado de la vida, vamos. Bueno, pues para ir terminando ya esta entrevista con Arturo, las últimas preguntas, antes de afrontar un poquitín lo que va a ser el partido del Real Madrid Castilla, 2 preguntas breves. La de Stefan Stepovic, yo creo que bueno, está siendo la referencia goleadora del Sporting, y ayer daba el susto en el entrenamiento, parece ser que tuvo algún problema con el que se tuvo que retirar del entrenamiento. ¿Crees que hay demasiada dependencia o bueno, se puede subsanar quizás si faltan estos 2 delanteros serbios o uno de los 2? Hombre, no cabe duda que un futbolista como él, que lleva, no sé, son 15 goles me parece, o más, no lo sé ahora mismo, creo que son 15 o por ahí, no te sé decir. Está claro que está marcando la diferencia en la categoría.
está marcando la diferencia en la categoría. Es un futbolista que cada situación de gol te la resuelve, está en un estado de gracia fabuloso para el equipo y para él, pero yo creo que, hombre, son futbolistas que son, por el estado de forma en el que están, por la capacidad de goles que tienen, no son fáciles de suplir, Pero bueno, yo me imagino que un equipo como el Sporting, el míster y todo lo que rodea al equipo, pues eso sí que son factores que intentas un poco controlar y tener en cuenta, porque bueno, puedes pensar que en cualquier momento un futbolista se te puede lesionar o se te puede, no lo sé, puede entrar en una baja forma, entonces bueno, pues yo me imagino que tendrían también en cuenta eso, que habría un momento en el que el futbolista, pues, oye, estar al 100% durante tantos partidos como son esta segunda división prácticamente es imposible. Entonces, pues bueno, es muy larga. Entonces, me imagino que habrán tenido ya también esa previsión y contarán con gente, pues pondrán a otro futbolista en esa posición, que intentarán que lo haga bien, que esté motivado, que tenga ilusión y a tirar para adelante. Ya te digo que el Sporting hoy en día yo creo que es un equipo que tampoco se debe o se puede permitir el lujo de depender de uno o dos futbolistas, ¿no? Yo creo que el Sporting tiene capacidad de sobra para estar ahí, que es un futbolista muy importante, no cabe duda, que los goles que lleva este año en la categoría están francamente bien, son unos números fabulosos, pero que no sería una disculpa, yo creo, si ahora el rendimiento baja. No debería, yo creo que no debería. ¿Y que se puede notar en los goles? Bueno, sí, pero yo creo que el Sporting tiene capacidad para suplir. Si no puede jugar este partido o dos partidos, el Sporting tiene que tener suficiente capacidad para manejar esas cosas, y seguro que la tienen. Estamos seguros. Vamos a trasladarle a Arturo la última pregunta, que sería, pues, más o menos, qué se puede esperar del partido de Valdebebas. Próximo partido, sábado a las 6 de la tarde, creo recordar, Valdebebas contra el Real Madrid Castilla, un filial de los que, bueno, no renuncian a su juego a pesar de los malos números, del mal arranque del Real Madrid Castilla. No, son de esos equipos que tienen que jugar de una manera, ¿no? Que están ahí para algo, ¿no? Sí, no creo que, bueno, siempre decimos un poco el mismo tópico, ¿no? Los equipos filiales nunca sabes cómo te van a responder muchas veces. Son equipos que juegan muy bien al fútbol, suelen jugar muy bien al fútbol. Sí, el otro día el Barça veías que le metió 5 al Hércules, o sea que, bueno, ya sabes, un tema también diferente, bueno, entre comillas, porque son chavales muy jóvenes, jovencísimos, y bueno, este año no están al nivel a lo mejor del año pasado, pero son equipos que siempre te mantienen un estilo de juego, siempre te juegan de la misma manera, un equipo alegre, son equipos alegres, muy divertidos, equipos que te gusta ver jugar y tiene una forma de jugar, tío, siempre es la misma. El Castilla, yo no le vi jugar, me imagino que será un estilo también, un equipo filial, gente joven, gente que quiere llegar al primer equipo, gente que quiere llamar la atención. Con frescura. Con frescura. Este año, pues mira, empezaron mal. Ya ves, el año pasado, cosas del fútbol, ¿ves qué temporada hicieron? Este año es verdad que les quitaron les quitaron, bueno, la gente futbolista ascendieron para otros equipos, además futbolistas muy buenos, ¿no? Como José, Morata, Carvajal, gente que bueno, que va, bueno, Carvajal el año pasado ya no estaba, pero gente que, bueno, que subió para la primera plantilla o que tienen capacidad de sobra para ir para otros equipos. Pero, ojo, que por lo que estuve viendo en la clasificación, tiene, o sea, está pegado, tiene opciones de salvarse. No es un equipo que digas, bueno, vamos a enfrentarnos a un equipo que prácticamente ya no tiene ninguna opción de salvación, ¿no? Bueno, está metido en la lucha por salir del descenso, y es un equipo que, bueno, que lleva una serie de resultados de mejoría, y que, bueno, pues que se enfrentan al Sporting nada menos, que se enfrentan al segundo, que su plus de motivación será grande, y que, bueno, y que no deja de ser un filial del Madrid, pese a la situación en la que están. Bueno, pues con esto llegamos al tiempo dedicado a la actualidad rojiblanca, a hablar de un poquitín del Sporting, que para ello tuvimos aquí al entrenador del Berrón Club de Fútbol, Arturo, es futbolista del Sporting, al que agradecemos muchísimo el haber estado aquí, Arturo. Yo agradezco a vosotros que me hayáis llamado y que sigáis contando conmigo cuando queráis. Muy bien, pues volvemos en nada con la tertulia de Segunda División B, como dije antes, con representantes tanto del Caudal como del Avilés como del Real Oviedo. Volvemos en nada con ellos, la tertulia de Segunda División B, Grupo Primero.
Bueno, pues aquí estamos otra vez en la tertulia de la Segunda División B del Grupo Primero, después de haber hablado de la actualidad del Sporting con Arturo. Ahora tenemos otros 3 contertulios, esta vez para hablar, como digo, de la Segunda División B. Vamos a empezar y a agradecer el que estén aquí con nosotros en los estudios de Teleasturias, empezando por aquí por mi izquierda, a Clara Fernández, presidenta de la Peña Azul Don Diego Cervero, si lo dije bien. Sí. Buenas noches, Clara. Buenas noches, encantada de estar aquí. También tenemos aquí al futbolista del Real Avilés, es también del Real Oviedo, Pascual Puente Ayer, el que viene hoy pues a hablarnos un poquitín de la actualidad del conjunto blanquiazul del Real Avilés. Pascual, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Y a Nacho, que ya lo tuvimos aquí la semana pasada y que nos hablaba un poquitín de la actualidad del caudal, destacado en la cuenca del caudal, que a ver qué nos cuenta un poquitín del caudal de Mieres, a ver cómo van las cosas por allí. Pues no muy bien, Paco, buenas noches, pero no vamos muy bien, ¿no? Bueno, pues con todos ellos hablaremos y miraremos a ver cómo va esta Segunda División B, que de momento los equipos asturianos, no siendo, como decía Nacho, el caudal, pues están haciendo un buen papel. Y vamos a hablar también de la actualidad extradeportiva, un poco del Real Oviedo, que siempre está ahí, en el candelabro, como decía una famosa y afamada modelo, y que siempre... Dime. Vale. Muy bien, está bien saberlo. Hay que ir actualizando los resultados de fútbol y de momento, bueno, pues vamos a decir también cómo quedó el Real Oviedo, porque sabéis que disputaba un partido esta tarde contra el Racing de Ferrol y al final pues vamos a actualizar esa clasificación y con el resultado y todo. Clara, vamos a empezar por ti porque, bueno, pues la nota de prensa que sacó el Real Oviedo, el Consejo de Administración del Real Oviedo esta semana fue un poquitín surrealista, cuando menos, por tildarlo de alguna manera, porque bueno, te dicen que ellos no trajeron al entrenador, que el entrenador va a estar ahí, que el entrenador no tiene la confianza de ese Consejo de Administración y mucho menos de gran parte del público, y que bueno, no te podemos pagar tampoco el finiquito, o sea que si tienes un poquitín de dignidad, vete, o algo así, ¿no? Más o menos. Es que surrealista es el adjetivo que yo puse en cuanto me enteré de la noticia y leí el comunicado. Primero, surrealista porque este consejo está representando a Carso. Carso, en junio vino aquí el representante, en una rueda de prensa, con Fidalgo aquí, con Granero aquí, renovando a Granero y respaldando a Granero. Ahora resulta que como la cosa va mal, quieren lavarse las manos y ya ellos no fueron los que trajeron a Granero. Perdón, vosotros sí respaldasteis a Granero. Por lo tanto, ahora tenéis que asumir que vosotros sois parte también de este proyecto. Y luego... es el camino fácil. Sí, nosotros no te vamos a echar, pero oye, si quieres dimitir, nosotros encantados. Vamos a ver, los consejos de administración están para tomar decisiones. ¿Y aquí qué pasa? ¿Que no se va a tomar ninguna decisión? Aunque yo soy de las que pienso que ahora que tenemos este equipo y no hay dinero para echar al entrenador, según nos están diciendo, que hay que tirar con lo que hay, y es que no queda otra. Si no hay dinero, hay que tirar con lo que hay, pero que no puedes, si tienes que tirar con lo que hay, motivar a un entrenador que tienes diciéndole, oye, que no confiamos en ti para nada, que me pareces muy mal entrenador, que no vas a subir a este equipo, pero no te podemos echar. Para mí es surrealista el comunicado. Mires por donde mires, vamos. ¿Tú crees que bueno, que con esta medida, que probablemente, como apunta a alguien por ahí, que tampoco voy a ser yo el que destape aquí nada, apunta a alguien que pudo ser algo así como que la reunión se hace como se tiene que hacer, de puertas para adentro, y luego esa reunión de puertas para adentro, pues a lo mejor hay un señor que se pone un poquitín de aquella manera chulo, que dice que no o tal, y entonces dicen, vale, pues ahora te vamos a echar al público encima. ¿Puede ser algo así o me estoy metiendo en...? Pues perfectamente puede ser así. Es lo que da a entender, es lo que la mayoría de la gente pensamos, que el público encima ya lo tenía desde hace tiempo, pero ahora lo va a tener pues, el doble, todavía más. Y yo creo que esto no es la mejor salida para el club. Aparte que te paras a pensar y dices tú, hombre, tenemos al hombre más rico del mundo detrás y no somos capaces de dar un finiquito, un equipo de segunda B. Antes de perder la temporada, ¿no es mejor echar al entrenador? Por supuesto. Por supuesto, ahora mismo lo veo, tiene que vivir por encima de sus posibilidades, porque ya está metido en una situación en la que no vale otra cosa que no sea el ascenso. Y aparte de todo eso, yo creo que bueno, la situación deportiva también se complica, o sea, da una vuelta de tuerca un poquitín más con todo esto, ¿no? Con toda esta situación. Pues estamos tan acostumbrados ya, Paco.
siempre va todo unido, lo extradeportivo con lo deportivo, desgraciadamente desde hace más de 10 años. En el Racing no. No, en el Racing lo tienen todo en contra extradeportivamente, pero los jugadores salen al campo, lo dan todo y pasan eliminatorias de Copa del Rey y en Liga están como están. Nosotros, el entrenador sale diciendo que es que la presión del Tartier tiene que caerse de la cara de la vergüenza de decir eso. Pues la verdad que es un poquitín surrealista todo lo que rodea, como siempre, a la actualidad del Real Oviedo, por desgracia. Y bueno, pues vamos a pasar a otro punto de vista, a Pascual, que lo tenemos aquí a la derecha y que nos va a hablar un poquitín de la situación del Real Avilés. De momento, haciendo las cosas casi podríamos decir que como se espera, ¿no? Porque se configuró una plantilla que se suponía que podía luchar por los puestos altos de la tabla y ahí estáis, ¿no? Peleando por ello. Bueno, la verdad que estamos peleando, estamos trabajando bien. Sí que es verdad que a este comienzo de año todavía no hemos conseguido la victoria y esa es nuestra asignatura, ¿no? Ahora de cara al domingo tenemos que ser un poco más fiables fuera de casa, que en toda la primera vuelta solo hemos conseguido ganar en Mieres. Tenemos una oportunidad de domingo, ya te digo, llevamos 3 partidos de la segunda vuelta. Bueno, no, 2 de la segunda vuelta y el último de la primera que no conseguimos ganar. Y ya te digo, ahora el domingo a intentar ganar, intentar situarnos ahí en una zona cercana a los puestos de arriba e intentar alejarnos cuanto antes de los puestos de abajo. Se me vienen a la cabeza partidos como el de León, cuando lo tuvisteis ahí en la mano también, pero que no pudisteis asestar el golpe quizá definitivo y os lo asestaron ellos a vosotros, ¿no? Se perdió. Sí, la verdad que el León fue un partido raro porque yo creo que en la primera parte tuvimos muchas ocasiones para adelantarnos en el marcador, no lo hicimos. Y la verdad ellos luego con un gol, metieron un golazo el primero, luego conseguimos empatar rápido y sí que es verdad que no se nos puede escapar un partido en el 93, pero bueno, también fue un gol por la escuadra de ellos, un acierto de ellos y te vas con una cara tonto, pero bueno, tranquilidad y a pensar en el domingo. El objetivo del Avilés sigue siendo el de estar ahí intentando asomar la cabeza en los puestos que dan derecho a jugar el playoff a final de temporada. Hombre, el objetivo nuestro es un tópico, ¿no? Pero yo creo que es ir partido a partido y cuando quede los últimos 10, 9 partidos o 8 incluso, mirar dónde estamos y pensar en realmente cuál puede ser nuestro objetivo al final de temporada. Desde fuera, y te voy a meter un pequeño compromiso, ¿cómo se ve la situación del Real Oviedo, que lo llevas en el corazón, me consta? Hombre, difícil, ver al Oviedo en la situación en la que está y ver equipos como... Porque yo pensaba que a principio de liga el Racing y el Oviedo eran los equipos que iban a marcar diferencias en el campeonato que estamos viviendo, pero vemos que el Racing sí que está fuerte, sí que tiene una gran plantilla también como la del Real Oviedo, pero el Real Oviedo no acaba de arrancar y ahora sí que es verdad que la afición se cansa un poco y quiere más de su equipo y quiere que consiga los 3 puntos. Pero bueno, yo creo que al final de temporada van a estar los dos ahí arriba y ojalá que el Oviedo tenga suerte y pueda subir a segunda división. Volviendo otra vez un poquitín al Avilés, creo que tienes yo creo que tiene una plantilla compensada y suficientemente larga o con fondo de armario, ¿no? Para afrontar esta segunda división B, lo larga que puede ser, aunque hay partidos de descanso, aunque hay algún partido de descanso por ahí por medio, por lo del famoso equipo 20, y luego, bueno, pues un playoff de ascenso, ¿no? Un hipotético playoff de ascenso. Hombre, el playoff de ascenso es nuestra ilusión, ¿no? Pero yo creo que nuestro trabajo diario, te aseguro que desde el club nadie nos dice que teníamos que meternos en playoff. Solo trabajamos partido a partido y ya te digo, si ese playoff llega, es nuestra ilusión. Está claro que todo jugador de segunda B y más en la plantilla que tenemos en el Avilés quiere jugar un playoff de ascenso y si es en el Avilés es un club muy bonito para poder jugarlo. Playoff de ascenso que disputó el Caudal de Mieres la temporada pasada y que, hombre, mucho tienen que cambiar las cosas para que se pueda repetir algo así porque la situación del Caudal de Mieres es otra muy distinta. Está ocupando las últimas plazas de la tabla en Segunda División B y parece que con problemas, ¿no? Quizá en el foro interno, en el vestuario o algo así, vienen a decir, ¿no? Sí, bueno, este año el playoff de ascenso creo que ya lo podemos ir descartando, que este año no lo vamos a jugar en Mieres. El de descenso puede. El de descenso es bastante más probable, que ahora mismo están me parece que son a 5 puntos del playoff y así es de la permanencia. Sí, ya el fin de semana pasado, incluso antes del partido con el Zamora, que se perdió 0-1 y con un mal partido del equipo, de ellos 3 pasos atrás respecto a lo que había antes del paro navideño.
Y sí, ya se empezaban a hacer cantos de sirena, de que el vestuario no quiere a Manolo Zúñiga como entrenador. Hoy ya saltó la liebre definitivamente con una información pública y todo indica que si el domingo en el partido de las 5 de la tarde en Burgos el Caudal no venciese, pues todo parece indicar que Manolo Zúñiga sería cesado. Además de la situación difícil deportiva y también con lo difícil que está el vestuario, hay que sumar a esto la baja de Domenech, que ya se había marchado la semana anterior cuando habíamos estado aquí hablando de ello, y que también pues ahora suenan pues posibles refuerzos e incorporaciones al mercado invernal, concretamente la de Robert, que tampoco se acaba de materializar. No, a ver, Robert quedó ayer libre del Noja, ayer ya definitivamente le dieron la baja federativa, por lo tanto está libre, puede firmar con quien quiera, y sí parece que es cuestión de horas o de que incluso en 2 días dicen que se puede hacer oficial. Yo tampoco sé muy bien, hombre, solo Robert no te va a levantar el equipo. Sé que busca más refuerzos, se busca un defensa, que todo el mundo sabe que Noel Alonso, después de esa aventura fallida por Austria, está libre y está entrenando con el Caudal. Pues si es un secreto como medio a voces, que si el Caudal consiguiera liberar una ficha de mayores de 23 años, porque las tiene todas ocupadas, pues parece ser que sería para Noel Alonso esa ficha, siempre que llegue a un acuerdo. Esa ficha lo más seguro es que puede ser la de Landeira, porque la verdad que no está teniendo suerte el gijonés. Lleva desde que se lesionó en la rodilla en noviembre contra el Marino del Banco y ha pasado 4 veces por quirófano, y todo indica que cuando quiera volver a los terrenos de juego es finales de abril y la liga acaba el 10 de mayo. Con el Caudal está valorando muy seriamente darle la baja federativa, así tendría una ficha libre de más de 23 años que poder reforzar en este mercado de invierno. Precisamente pues eso, con Noel Alonso, como decías, que puede ser uno de los fichajes que tenga el equipo de Manolo Zúñiga. Si al final sigue Manolo Zúñiga, veremos a ver lo que pasa con el entrenador del Caudal de Mieres. Un Caudal de Mieres que tampoco, como decía Pulgar aquí la semana pasada, sentado aquí a mi izquierda, decía Pulgar que normalmente 1, 2 o 3 fichajes en mitad de temporada que no te vienen a salvar un equipo o hacer que el equipo acabe jugando como Los Ángeles, ¿no? Que no. Más o menos, incluso decía que el jugador que acaba yendo a un equipo con una mala dinámica se lo acaba comiendo esa mala dinámica. Es lo más normal. Lo más normal es que eso ocurra. De hecho, tenemos ejemplos en Asturias para aburrir. Muchos siempre son en el Real Oviedo, muchos jugadores que vienen en enero, jugadores con un poco de caché, digamos, y se los acaba comiendo pues las malas dinámicas que suele arrastrar el Oviedo todos los años. Y hombre, sí, el Caudal busca un refuerzo por línea, pero 3 refuerzos no te van a sacar de... El otro día el Caudal echó mucho de menos, viven de Borja Navarro arriba. O sea, el partido de Rojas el otro día, la verdad que no fue muy afortunado, tenía muchas bajas el Caudal, no es excusa, pero viven mucho de la inspiración de Borja Navarro. Claro, por alusiones, Real Oviedo, equipo que lleva también eso, pues en su acumulo de experiencia, ¿no? El acumulo de experiencia que lleva el Real Oviedo en esta categoría, en Segunda División B, por desgracia, pues acaba teniendo esta necesidad, esta urgencia siempre a mitad de temporada, ¿no? Suele entrar ese apretón, ¿no? Que tenemos que hacer para pegar ese impulso a la Liga de Fútbol Profesional, y que pues no acaba de llegar. Yo el problema tengo clarísimo dónde está. La pena es que no lo sepan los distintos consejos que tuvimos hasta ahora. Aquí hay un problema principal, básico, importantísimo, que es que aquí no hay un proyecto deportivo. Un proyecto deportivo que yo creo que tiene que surgir desde la cantera. Yo soy defensor ultranza de la cantera, por eso presido la peña Diego Cervero. Este equipo es increíble que estando en Segunda B tenga un solo canterano. Bueno, podemos también decir que Álvaro Cuello es canterano, pero al fin y al cabo estuvo un año en el Vetusta. Bueno, yo considero canterano al jugador que se forma en el Requesón. Sí. Tenemos un solo canterano en el primer equipo estando en Segunda B. Eso es inaudito. O sea, no se lo puede decir a nadie que un equipo un club que gasta supuestamente más de 500.000 euros en la cantera tenga un solo jugador canterano en el primer equipo. Todos los años tenemos que fichar a 14, 15 jugadores nuevos, más luego los del mercado de invierno. Al final son 20 jugadores todos los años. Al año siguiente volvemos otra vez con lo mismo. En diciembre echamos al entrenador. El entrenador que viene tiene que hacerse cargo de jugadores que él no fichó. Y es un fracaso continuo todos los años. Hay un proyecto deportivo
desde la cantera y luego sí fichar 3 o 4 jugadores que te marquen la diferencia, pero la base principal es la cantera. Aquí tenemos a Pascual. El año que vino Pacheta, Pascual, centro del campo, el puto amo del equipo, perdón. Pero luego, ¿tú crees que a ver, que hay paciencia o tiempo ese es el en el problema. Real Oviedo? Ahora mismo con todo el problema. tiempo que se perdió sí que se podía haber hecho algo, ¿no? Se podía haber hecho un proyecto basado en la cantera con todo el tiempo que se perdió, pero ¿quién sabía que iba a perderse tanto tiempo hasta el día de hoy? Entonces se apostó, había 2 modelos de gestión. Uno, el que tú dices, cantera, 3, 4, quizá la columna vertebral de jugadores importantes en el centro pero del nadie campo. apostó por eso, Paco. A partir de ahí cantera, pero... Ningún consejo, ningún director deportivo No, se apostó tiró por eso. Se tiró por la rama ¿Por B. qué? Porque priman más los intereses de los representantes de turno, de los agentes FIFA que hay por ahí rondando. No. Aquí hay que tener claro que lo importante es el club y hay que partir desde la cantera. También es cierto que el jugador canterano en el Real Oviedo lo tiene súper difícil para triunfar y para llegar. Porque si tiene presión el jugador que viene de afuera, el jugador canterano, ¿para qué contarte? Y nos lo puede decir Pascual, que está aquí. Pero un jugador de la casa falla 3 pases y al siguiente pase ya lo machaca. Como pasó también con Jandrín, que no tuvo paciencia con Jandrín. Ahora llaman Jandro, para mí siempre va a ser Jandrín. Y Pascual, el año que vino Pacheta, en la segunda vuelta, lo puso en el centro del campo, le dio confianza y acabó siendo el mejor del equipo. Pero no tenemos paciencia, ni el consejo, ni los directores deportivos, ni tampoco la afición. La mayoría de la afición tiene paciencia con los jugadores de la casa. Y yo sé que un proyecto desde la cantera no va a ser un éxito asegurado un año, al segundo año, pero si queremos asegurar la tranquilidad económica y deportiva del club, para mí es importantísimo este proyecto de cantera. Y eso es algo que de momento no se hizo y que tampoco tiene visos de que se vaya a hacer, porque sí, cada año dicen que apremia más la necesidad de dar el salto, ¿no? Carso lo dijo desde que vino, todos lo dicen desde que vienen, todos los entrenadores dicen lo mismo, pero luego no lo demuestran con hechos. Y a mí las palabras no me importan, las palabras se las lleva el viento, a mí me importan los hechos y la realidad. Y hoy no solamente tenemos un canterano en el primer equipo. Lo decía Adolfo Pulgar, creo, en una entrevista ayer en la Nueva España, donde hablaba bien de ese tema, ¿no? La ley. Hombre, Pulgar para mí es un lujo. Pero tenemos que recurrir a entrenadores de afuera porque parece que los de aquí que no dan el nivel. Ahora todo el mundo se acuerda de Paco, pero cuando yo estuve años nombrando a Paco, que ojalá viniera para el Oviedo, porque también es un entrenador que apuesta mucho por la cantera y tiene muchas ideas, porque lo conozco, pues a mí me llamaban tercerizada, me decían de todo, que dónde iba al Oviedo con un entrenador como Paco. Ahora todo el mundo pide a Paco. Pascual, por alusiones, ¿tú sabes cómo funciona el Tartiere o la olla a presión del Tartiere? ¿Tú crees que un jugador de verdad, un jugador que milita en Segunda División B, que se lo acaba comiendo el Tartiere, la presión o todo eso que hay alrededor, eso mediático que hay alrededor del Real Oviedo? Hombre, yo creo que depende, yo bajo mi punto de vista, más que una presión es una responsabilidad, ¿no? Venir a un club como el Oviedo te supone esa responsabilidad que te hace crecer como futbolista y yo creo que incluso también como persona. Presión, yo creo que jugando al fútbol, como decía Clara antes, si te dan la suficiente confianza, todo jugador al fin y al cabo, si le das un mínimo de partidos, demuestra si puede competir en el Oviedo o no da la talla y tiene que ir a otro equipo, ¿no? Pero yo creo que sí que es verdad que la gente de la casa siempre tiene menos chance, ¿no? O sea, tanto con el club como con la afición, ¿no? Siempre viene uno de fuera, jugó aquí, jugó allí y al final, pues yo creo que mucha gente de estos años atrás que yo estuve en el Oviedo, vi mucha gente del Requesón muy válida para el Oviedo, siempre y cuando se dé la confianza determinada que todo jugador exige, ¿no? Todo jugador exige tanto en el Oviedo como en el Barcelona como en todos los sitios. La confianza es lo primero para que un futbolista pueda pensar, o sea, pueda saber si al final puede rendir o no rendir. Y en el Oviedo ese chance que tienen otros jugadores que vienen igual de otros equipos con diferentes cachés, pues sí que lo tienen tanto afición como el club como con los de casa. A la mínima, lo que dicen, ¿no? Juegas un partido
y no lo haces tan bien y estás al nivel tal y siempre van a por los mismos, yo creo, pero bueno. Así está funcionando el club, esperemos que tarde o temprano le dé una vuelta de tuerca y se den cuenta en la situación en la que estamos y bueno, pues ojalá, ya te digo, ojalá cambie cuanto antes y si es esta temporada mucho mejor y de una vez por todas den el salto a segunda división que es todo lo que quieren los ovidistas. Al final el Avilés está en una situación, no voy a decir que igual que la del Real Oviedo, pero sí que se asemeja en una cosa, ¿no? Que tienes un filial en la categoría inmediatamente inferior, como es el Avilés B, del que sí que se están aprovechando jugadores, o se está dando salto a jugadores, está el caso como Cristian, que yo creo que están mejorando muchísimo, ¿no? Sí, porque son jugadores que, bueno, este es el primer año que no seguía, no tenía constancia de los futbolistas que tenía el Avilés B, porque bueno, incluso el año pasado estaban en preferente y subieron la temporada pasada a tercera división, pero ya te digo, o sea, todos los futbolistas que suben de un preferente a tercera división y le das continuidad, el caso de Cristian, Ito, bueno, otra gente está entrenando, Ronnie, otro chico, y hay otros dos entrenando, les estás dando una confianza ya entrenando. Juanín Menéndez también. Juanín Menéndez ahora está entrenando menos, pero sí que empezó entrenando toda la pretemporada. Pues esos jugadores al fin y al cabo rinden, ¿no? Hay un futbolista que, como es el caso de Cristian, al que nombraste, ahora lleva 13 goles en tercera división, ¿no? Pues 2 partidos que jugó con el Avilés de titular, metió un gol en cada partido y ese jugador, pues sabes que cuando lo requiera la competición o el entrenador le dé la oportunidad, sabes que va a estar ahí, sabes que te va a rendir, ¿no? Ito, por ejemplo, también está jugando ahora con el filial, está entrando con nosotros, pero creo que, si no recuerdo mal, jugó 5 o 6 partidos al principio de temporada y son jugadores que se comen el campo, ¿no? O sea, que entran y tú los ves que podrán estar un poco más con esa ansia de poder hacer tal, pero Cristian, si le das ese mínimo de confianza que necesita, pues vemos que está rindiendo y ojalá pues al final de temporada, en vez de ser 2 los que debutan, si pueden ser 4 o 5 mucho mejor. Esta semana lateral izquierdo no tenemos, Dani está sancionado, Dani López, pues va a debutar, pienso que otro chico del filial, y todos los compañeros, toda la gente sabemos que lo va a hacer perfectamente porque todos los vamos a arropar y día a día está entrando con nosotros y estamos muy contentos de que la gente joven salga y salga a un buen nivel. Salvando también las distancias salvando las distancias también con el Real Oviedo, también hubo ahí un pequeño paréntesis en la temporada, un pequeño intervalo de tiempo en el que se cuestionó un poquitín todo en el Avilés, ¿no? Se cuestionó también la figura del entrenador, de Josu Uribe, se cuestionó también que iba a haber alguna salida, que había jugadores que no contaban tanto, pero ahora parece que todo vuelve otra vez a estar un poquitín tranquilo en el Avilés. Sí, yo creo que eso fue un roce que tienen muchos, o sea, a lo largo de una temporada del fútbol, futbolistas, tanto futbolistas como entrenadores, compañeros entre compañeros, discuten entre sí, o sea, si esto solo fue, o sea, una cosa que bueno, que estábamos echando un partido, Abraham dijo una cosa, una tontería, no me acuerdo ni qué fue, pero Josu Uribe veníamos de una semana mal, de perder y tal, se calentó, la típica calentazo que hay, típico del fútbol, o sea, y dio la casualidad que justo llegó un periodista y empezó ya y se montó su película. Y vamos, luego a un jugador como Abraham le llaman de la prensa, a un periodista, y le hace una entrevista, y siempre sabemos cómo son los periodistas que mueven esto del fútbol, que siempre te van a intentar hacer que cantes o que digas tonterías. Sí, y al fin y al cabo yo creo que fue un malentendido. Abraham está entrando espectacular. Hay un grupo humano impresionante y la verdad que todos estamos con el entrenador y queremos eso. Queremos solo intentar ganar este domingo a Logroñés, que falta nos hace, y ya te digo, si es fuera, mucho mejor. Pues hacernos un análisis también de los demás equipos de Segunda B, o cómo ves el resto de equipos de Segunda B, ahora que ya os enfrentasteis con todos los de la categoría. Hombre, yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Ahora el Racing, creo, no sé fijo porque la igualdad que hay es tremenda, pero creo que si el único equipo que yo creo que puede hacer frente al Racing por presupuesto, por equipo y por afición y por todo, es el Real Oviedo, pero creo que bueno, que le están saliendo un poco peor las cosas y el Racing esta semana creo que juega contra el Guijuelo, y yo creo que si esta semana, y juegan el Sardinero, si esta semana consiguen vencer al Guijuelo, creo que puede ser ya un líder inalcanzable, porque es un equipo que falla muy poco
y que, por ejemplo, mira, nosotros esta semana jugamos contra ellos en Avilés y estábamos jugando y la verdad que un equipo que, como son los equipos de Paco, ¿no? Está atrás metido y nosotros sabíamos que, estaba siendo muy difícil que ellos nos hacían gol. Y un error de árbitro que no pitó una falta, nos salieron a la contra y bueno, un chico, el Allina el chico este de color, metió un golazo por la escuadra y ya está, o sea, no pasó más de medio campo en toda la primera parte. Luego la segunda parte, pues lo mismo, estábamos ahí intentando meter y un error de Nacho López, la mete este chico, el otro de color, Coné, sí. Se va en velocidad de él, mete el 2-0 y o sea, se acabó. Y al fin y al cabo tú haces una lectura del partido y dices 2 tiros del Racing, 7 o 6 del Avilés y la calidad se paga. O sea, por eso esa gente está jugando en el Racing y por eso esos equipos, yo creo, bajo mi punto de vista, eliminan a 2 equipos primera división en Copa del Rey y ahora ya te digo, si consiguen ganar al Guijuelo, yo creo que puede ser un líder ya prácticamente inalcanzable. Y luego las otras posiciones, pues muchos equipos, ¿no? El Racing de Ferrol que está jugando, que jugó esta tarde, está jugando esta tarde contra el Oviedo, si consigue el Oviedo ganarle, el Oviedo se situaría creo que tercero y bueno, pues el Oviedo daría otro salto ahí de calidad ya para intentar. Pero yo creo que Guijuelo, Racing de Ferrol, Oviedo, Burgos, incluso el Avilés y Sporting B ahora está por ahí metido, no nos olvidemos del Marino que en el último mes y medio, los últimos 2 meses, sí, probablemente sea el mejor equipo de todo el grupo. Y ya te digo, o sea, esos equipos, 7, 8 equipos van a estar luchando, creo, ojalá me equivoque, por 3 plazas, quitándola del Racing que puede ser líder inalcanzable para mí. Y en eso estamos, ¿no? Esos 7 o 8 equipos esperemos que uno sea el Avilés y bueno, como no el Oviedo, pero que el Oviedo intente alcanzar al Racing. Poquitín en la misma línea. Sí, el Racing, hombre, yo el Racing... Cortito, por favor. No, yo al Racing solo le vi el otro día el partido por Avilés por la tele y la impresión es muy parecida a la de Pascu. Realmente el Racing ya sabemos cómo son los equipos de Paco y que voy a comentar yo que no se sepa ya de los equipos de Paco. Equipos que se forman fuertes desde atrás, de salir a la contra, de dormir los partidos. Te llegan 2 veces con Coné, que lo quiere, además lo tiene atado Osasuna para el año que viene, para Primera División. Pues te llegan 2 veces 2 goles. Y luego el Avilés llega, hace unos últimos 15 minutos buenos, y como tiene a Dani Sotres, internacional sub-20, que bajo palos hizo 3 auténticos paradones y... Cara de tonto. Paco. Clara, nombrando a Paco, nombrando a Quirós aquí, a gente que está, bueno, que son auténticas bolsas de aceite, auténticos magos de hacer las cosas bien. Y nosotros, y el Real Oviedo en esta situación, ¿no? Con entrenadores de aquí al lado, pues haciéndolo francamente siempre bien. Es mejor lo de afuera. Siempre. Lo de aquí nunca se valora. Es triste, pero es así. Y esa es la realidad, incluso es que con la cantera, con el banquillo, con todo. Con todo. Aquí hay que hacer una limpieza, pero vamos, de arriba abajo. Pero no solamente en el club, sino también en el requesón, ¿eh? Hay mucho que hacer. Estructura, mucho. ¿no? Desde la estructura, desde la base, desde todo. Pues sí. Ahora se va a hacer una auditoría de recursos humanos, al parecer, que está encargada por el actual Consejo. Lo que no se puede es tener una estructura de primera división cuando estamos en segunda B. Entonces hay que empezar con humildad y desde abajo y teniendo claro que de momento estamos en segunda B por mucho que seamos el Real Oviedo y que con la historia no podemos vivir continuamente. Hay que tener los pies en el suelo. La última, breve también, el juego del Real Oviedo, tanto que se dice en la tele o que se dice o que sale José Carlos Granero diciendo que se juega al toque, que se intenta combinar y esas cosas, eso que te intentan vender, entre comillas. ¿Qué me lo dices para que me enfade o...? Porque vamos, que Granero diga que jugamos al toque, lo dijo al principio de temporada, que éramos uno de los equipos que más la tocaba en España, casi después del Barcelona. Y vamos, hizo un equipo para jugar al toque, fichó jugadores para jugar al toque, pero jugamos al patadón, con lo cual ahora tenemos jugadores que son, en teoría, para jugar al toque, que están continuamente mirando para arriba. La prueba es que Cervero que dicen que está en baja forma, porque debe de la gente de pensar que tiene que llevar 20 goles ya desde que empieza la temporada, lleva 9 goles,
pero es que no tiene gente por las bandas que le dé balones. Los pocos partidos que Cervero le surtieron de balones, Cervero no te falla en el área, pero es que no tenemos un juego de toque, ni que te llegue al área, ni fluido. No se genera. Y ahora encima estamos jugando, descubrimos que Pardo es el mediocentro del Oviedo. Eso ya es, que hayas hecho un equipo, que hayas prescindido de Cerrajería, uno de los mejores mediocentros, que Pascual resulta que tampoco valía ahora para el Real Oviedo, y resulta que estemos jugando con Pardo de mediocentro. Si me lo juran al principio de temporada, digo que me están tomando el pelo, pero aquí es todo lo que parece que es una broma, al final se acaba confirmando que es la realidad. Incluso la nota de prensa del Consejo de Administración. Bueno, pues vamos a ir despidiendo de esta jornada. Un apunte solamente, sí. Que por favor los jugadores que faltan al respeto a la camiseta, como el domingo pasado, Orlando, ¿quién fue el otro jugador? ¿Pardo fue? Pardo, precisamente, ahora que hablaba de Pardo, que por favor, no solamente ha faltado al respeto a la camiseta, han faltado respeto a la afición, y la afición es sagrada, y más en este club. Entonces, por favor, yo como presidenta de una peña, y creo que me apoya la mayoría de la afición, que esos jugadores tengan un castigo. Y yo el castigo lo pediría que fuera de esto, del bolsillo, que es lo que más les duele, porque al parecer lo otro les importa un pimiento. Bueno, pues vamos a ir despidiendo esta tertulia agradeciendo a todos los que están aquí con nosotros, el que hayan asistido hasta casa, Teleasturias. Empiezo despidiéndome por Clara Fernández. Muchísimas gracias por estar aquí, por hablar como siempre con toda la verdad por delante. Con el corazón. Exacto. Pascual, muchísimas gracias también por acompañarnos. A vosotros. Nacho, muy buenas noches también y... Bueno, para lo que quieras, aquí estaremos. Bueno, pues con ellos vamos a ir despidiendo esta tertulia de Segunda B. Nada, estamos con la tercera división, con la tertulia de tercera división, con lo que dé de sí y con el resumen que elegisteis ahí en el Facebook, en Asturias y Fútbol, como el partido de la jornada en tercera división de la campaña pasada. Volvemos en nada con la tercera división. Hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos ya con la tertulia de tercera división. Acabamos con la actualidad del Sporting, después fuimos a los clubes de segunda división B, hoy representados por tres personas que estaban aquí con nosotros, y ahora volvemos a la actualidad de tercera división, casi podríamos decir que nuestra casa, ¿no? La tercera división aquí en Asturias y Fútbol, donde vamos a contar con solamente un representante de los futbolistas que tenemos aquí a mi derecha. Voy a empezar por él, Adrián Torre, portero de la Sociedad Deportiva Lenense, uno de los mejores porteros de la categoría, me atrevo a decir, y muchísimas gracias y muy buenas noches por venir. Bueno, muchas gracias a ti por decir que soy de los mejores porteros de la categoría, pero bueno, estoy encantado de estar aquí. Bueno, pues también tenemos a mi derecha yo voy a, si me permites, decir una expresión que tenía cuando era pequeño, que decía libro gordo de Petete, y que sabes mucho de esta categoría también. Pelaya Lijostes, muy buenas noches. Muchas gracias y buenas noches, Paco. Y también un placer que quedase Nacho Pérez, que bueno, pues de la zona de Mieres también controla algo de la Sociedad Deportiva Lenense, sí. También controla algo de algún partido de tercera. Buenas noches otra vez. Buenas noches otra vez, coincide que hoy me quedo yo a tercera y también está aquí Adrián Lenense, está aquí Adrián Torre del Lenense, hoy hacemos un poco de piña del Lenense aquí. Y yo también suscribo una cosa, porque este año ha hecho auténticas exhibiciones, es de los mejores porteros de tercera con diferencia. Pues sí, yo también lo tengo visto en acción a Adrián Torre. Por él vamos a empezar precisamente por Adrián, para que nos comente un poquitín pues cómo está siendo el día a día en la actualidad de la Sociedad Deportiva Lenense, o qué valoración se hace de esta primera vuelta de campeonato recién finalizada. Bueno, la verdad que la primera vuelta fue bastante buena, acabamos bastante bien con 25 puntos y a pesar del último partido de la primera vuelta con la derrota abultada en el Ganzábal por 3-0. Y bueno, el 2014 no empezamos muy bien, llevamos, contando la de Langreo, 3 derrotas seguidas en estos 3 partidos, encajando 8 goles en contra y ninguno a favor, y bueno, nos está costando arrancar este 2014, pero esperemos que volvamos a ganar pronto y empezar a sumar ya.
Adrián, ahora mismo el colchón que tenéis estoy mirando aquí en la chuleta, porque por eso tengo la chuleta aquí delante. El colchón que tenéis con la zona de descenso y de 11 puntos, siempre y cuando no caiga nadie de arriba, y no miro para nadie, pero si no cae nadie de arriba tenéis un colchón ahora mismo de 11 puntos sobre el descenso, que puede parecer un buen colchón para un recién ascendido como Sociedad Deportiva Belenense, y que está haciendo, yo creo que las cosas bien, ¿no? Sí, la verdad que bueno, estamos haciendo las cosas bastante bien, a priori también porque la gente no daba nada por nosotros, contaban que íbamos a estar entre peleando por no quedar últimos, costándonos salir de ahí, y bueno, la verdad que hicimos buena primera vuelta, tenemos 25 puntos, 11 puntos respecto al descenso, pero con mucho miedo por si cae alguien de segunda B. Pero bueno, yo creo que las cosas están bien. Cuanto primero hagamos los 42 puntos, 40, 42, que por ahí estará la salvación, mucho mejor, y dejarnos de líos cuanto antes lo quitemos delante y salvar la categoría, que sería lo más importante. Cuanto antes, como decía Julio Arnea el año pasado, cuanto antes mete la hierba para Atena, mejor, ¿no? En este caso. Bueno, pues la Sociedad Deportiva Belenense, como digo, con 25 puntos ahí, con un colchón en los puestos de abajo, y con muy buena gente, que supongo que estás aprendiendo de esos futbolistas que tienes al lado, que algunos con acumulada y contrastada experiencia en la tercera división, como puede ser el caso, y algunos incluso de superior categoría, sí. Puede ser el caso de Rubén Valdés, que yo también lo tengo visto en algún partido. Sí, la verdad que Rubén lleva muchos años en tercera, al igual que Pedro Luis, veterano, muchos años en tercera, y bueno, siempre aprendes de todos un poco, siempre vas cogiendo de cada uno un granito, y bueno, la verdad que hay muy buen vestuario, nos llevamos todos muy bien, y yo creo que es la base, lo más importante para que un equipo funcione, que el vestuario esté unido y haya muy buen ambiente. Quiero que mandes un saludo especial a Maya, Marcos, porque estuvo haciendo algún trabajillo para aquí, para esta cadena y detrás de la cámara. Entonces, un saludo especial desde aquí, desde Teleasturias, para May, para el vuestro delantero. Sí. Bueno, Pelayo, comentamos un poquitín cómo siempre va evolucionando esta tercera división. Ahora mismo, bueno, pues no hay mucha novedad con respecto a la semana pasada. Parece ser que, bueno, hubo dos partidos quizá ahí en la cumbre un poquitín más importantes, destacando por encima del resto el Praviano Lealtad, con victoria del Praviano, que vuelvo a dejar otra vez un poquitín la vuelta a la tortilla, el que saca ahora mismo esa posición de descenso, precisamente, y el cuadro de Villaviciosa, que se queda fuera de los puestos de ascenso directo, pero bueno, pues están ahí todos en nada, en un pañuelo, ¿no? Entre Ceares, Praviano, Lealtad, Condal, que está ahí metido también en la zona alta de la tabla, y bueno, ya el Langreo con un pelín de colchón ya de esos 4 puntos. Sí, parece que se van turnando, ¿no? Esta semana me toca a mí, la que viene toca Condal a ti, fuera, ¿no? Ceares fuera. Pero no, la jornada demuestra de nuevo lo difícil. ¿A quién le toca ahora? A ver quién le toca. Hay de nuevo buenos partidos. Hay un Condal Praviano, un Langreo Ceares, aquí sí que Lealtad, que juega contra el Lenense, pues intentará ganar para asegurarse ventaja, sí, el meterse nuevamente en el playoff de ascenso. Pero como se demuestra jornada tras jornada, cuesta muchísimo ganar. El Langreo venció, pero venció por la mínima en Posada ante el Urraca. El partidazo entre el Praviano y el Lealtad nos demuestra que el Praviano, a pesar de las bajas, sigue como sigue. El partido se le puso cuesta arriba, consiguió voltear el marcador y ganar. Y el Condal, que prácticamente tenía el partido asegurado, en el 95 empató el Cudillero, y eso demuestra que hasta el final todo es posible. Por la parte baja, el Andés pues sigue en esa dinámica tan peligrosa a domicilio, donde solo sabe perder y además encajar en bastantes partidos un buen número de goles. El Luarca sacó un punto que puede ser considerado de muy importante, porque el Cova a día de hoy puede ser el equipo más en forma de la categoría. Y el Tapia pues empieza a creer quizá, ¿no?, en la salvación. Consiguió una victoria de aquella manera, un partido que me tocó vivir, que el Candás de nuevo se estrelló contra un Piñera extraordinario, estratosférico, un penalti, balones al larguero, y al final en el segundo lanzamiento a puerta que hicieron el Tapia en todo el partido, en el 91, se llevaron la victoria, le ganan el golaveraje al Candás y se quedan a 9 de la salvación. Pero bueno, lo que comentamos la semana pasada, la zona baja es complicado, tienen que sumar muchos puntos todos para poder optar a la salvación, pero lo que me da mucho miedo, llevo comentándolo aquí, es que desde segunda B pues alguien al final baje a tercera división y esa 17ª plaza va a haber palos para salvarse. Candás, Gijón Industrial, Oviedo B, ya también se acerca el Lenense por ahí, va a haber palos absolutamente en la categoría. Y hay que recordar que el año pasado en la 18ª plaza bajaron con 42 puntos el Llanes, así que como esto se ponga caro va a haber que apretar, y mucho.
Sí, la verdad que hay, de momento hay 3 equipos ahí que tienen un poquitín de comba perdida, pero como decía Pelayo, cuidado, porque si cae el caudal de arriba, hay muchos equipos ya metidos ahí en el ajo, de momento, con esa situación que puede ser perjudicial para todo el fútbol asturiano, que duda cabe. Los partidos que mencionabas antes, Unión Popular de Langreo, Unión Club Ceares, primero contra segundo, y contra el Proviano, tercero contra cuarto, o sea que más no se puede pedir en esta jornada. No, más no se puede pedir. A río revuelta, ganancia de pescadores, como se suele decir, y él está frotándose las manos con esta jornada, ¿no? Pero que va a tener complicado seguro contra el Enense. Evidentemente, cuando los 4 equipos están arriba han hecho una temporada muy buena, etcétera, pero Langreo en casa debe ser favorito por muy buena temporada que está haciendo el Ceares. Yo creo que Langreo en Ganzábal, el conjunto de Pablo Lago, es el mejor de la categoría, con mayor opciones. En su casa yo creo que pueden tener el partido pelín más de favoritismo. Y el Condal Praviano puede pasar de todo, ¿no? El Praviano es su equipo que a la contra juega muy bien. El Condal en los últimos partidos también está viendo puerta con facilidad, así que se promete un partido espectacular el domingo a las 12 menos cuarto en Alejandro Ortea. Creo que el mejor visitante de la categoría, si no me fallan las Sí, cuentas. creo que lleva 5 victorias el Praviano. Es que al menos los partidos que yo le vi es un equipo que defiende muy bien. Y ahora ha perdido a Barto, que es una bala importante en las contras, pero tiene jugadores a jugar con espacios muy peligrosos y que la verdad que juegan pues muy a gusto cuando el rival es el que tiene la pelota y ellos tienen metros para correr. Es una baja sensible la de Barto, que acabe, pero bueno, siguen teniendo gente ahí como Guille Méndez o como el propio Luis, Morán, Luis, que tiene muchísima velocidad también a la contra. Nacho, el partido que viste o la categoría de la que estamos hablando, de la tercera, que tampoco te resulta extraña, y que estuviste presenciando el otro día el partido entre el Lugones y el Enense, ¿no? Sí, o entre el Enense y el Lugones, mejor que se dicho. llevó la victoria el Lugones con 2 goles en la segunda parte, un primer tiempo en el que el Enense yo vi que fue superior, ayudado un poco porque durante la primera media hora, 40 minutos, hizo un viento a favor, que de hecho hubo un centro chut, creo que fue Brian, y un casi gol olímpico de Alex Díaz, que si no es por el portero del Lugones, por Jorge, al cuarto de hora se podía ir 2-0 en el Sotón tranquilamente. El Lugones supo aguantar el arreón del Enense, esperó su oportunidad, fue como madurando un poco el partido y en una contra se ponen con el 0-1. Luego con el Enense volcado, además con un cambio que a mí me hizo un poco de gracia, porque sacó a Adrián Fuertes, que es central, lo sacó de delantero centro por su envergadura en plan Alexanco, ya a la desesperada Ramón Collado para intentar sacar puntos, y en un error defensivo, pues bueno, Adrián lo sabe porque estaba en el área, es que le llegaron 3 del Lugones solo y fue Juan Sánchez de ¿por dónde te la pongo? O sea, ¿dónde te la pongo? Ya con el partido ya... Prácticamente sí, que ha finalizado ya. La categoría en tercera división, de lo que estábamos hablando antes con Pelayo, ¿cómo ves los puestos de arriba y también pues esa zona de descenso, que de momento ya digo que hay 3 equipos ahí que parecen un poquitín predestinados, pero que esto va a ser largo? Hombre, yo creo que al Langreo del primer puesto, yo creo que no lo saca nadie, yo creo que solo se puede sacar el propio Langreo. O sea, del primer puesto yo creo que solo es el propio Langreo el que se puede, digamos, como pegar un tiro en el pie y salirse de ahí. Tiene jugadores que en esta categoría es que no es que marquen la diferencia, sino lo siguiente. Nacho Calvillo, por ejemplo, el otro día en Posada de Llanes resolvió el partido. Chus, Pichichi, el año pasado, hace 2 años Pichichi en preferente. Carly, que ya, vamos, veterano, sabe lo que es esto. Es que tiene una plantilla espectacular. Y Guillermo bajo palo, o sea, Guillermo, que es un portero, que al Langreo le pueden igual llegar una vez, pero sabes que tienes a Guillermo, y que Guillermo es que lo más seguro es que te la saque. Luego, hombre, el Ceares es creo que la sorpresa de todo el mundo. Yo en verano dije, hombre, tiene buenos futbolistas jóvenes, si Nacho Cabo lo consigue acoplar, pueden hacer un año para salvarse sin apuros. Pero bueno, para ir en ascenso, creo que a estas alturas nadie contaba con el Ceares. Lealtad tiene una pegada de medio campo hacia adelante impresionante. El Condal tiene muy buen equipo y un entrenador que también sabe mucho de esto, lleva muchos años ya, como Aníbal. El Praviano lo definió Pelayo perfectamente, un equipo que está muy cómodo sin balón y que a la contra te mata por la velocidad que tiene. Y hombre, la decepción es el Tuilla. De este año por plantilla la decepción es el Tuilla. Y los 3 que están en descenso, pues yo creo que lo tienen muy difícil. Hombre, cosas más raras quizás se hayan visto, lo tienen muy difícil, y el problema viene por que nadie va a querer quedar cuarto por abajo, porque ahí está el caudal, como ya hablamos en la segunda B, que no pinta muy bien, y salvo que suba otro equipo, pues igual lo arrastra. Sí, pero claro, si sube otro equipo tienes que estar esperando ya que acabe, Claro, acabe el campeonato. Es decir, que va a haber unos palos en el final de liga en tercera división espectaculares, ¿eh? Que nadie va a querer quedar cuarto por abajo, está claro.
La situación para el Lenense, pues de momento que pinta bien, como decíamos, Adrián, pero seguro que os está metiendo caña Collado con este tema, ¿no? Claro. En el caso de Ramón, cuanto antes se hagan lo que te dije, los 42 más o menos, los 42 puntos para salvarse, mucho mejor. El caso es que hay que quedar, yo creo, quintos, decimosextos, por lo menos, porque nunca sabes si el caudal puede bajar, si no, y cuanto antes te lo quites de encima, mucho mejor. A ver si llevamos una racha mala de 3 partidos, ahora vamos a Villaviciosa, campo complicado, de medio campo para adelante tienen muy buenos jugadores y va a costar sacar algo positivo, pero bueno, también cuesta mucho ganar en Tuilla, ganamos en Tuilla, y bueno, sacamos partidos en campos difíciles que nadie contaba con ello, y así que vamos a ir al Escaleyes a sacar los 3 puntos y sumar ya, que ya toca, que empezó el año y todavía no hemos sumado. El Lenense, estoy mirando también la estadística Lenense, tanto en local como visitante. El local quizás sea el fuerte de la Sociedad Deportiva Lenense, con 5 partidos sacados adelante en casa, con 2 empates y con tan solo 3 derrotas. Fuera, como visitantes, quizás la sería natura pendiente, aunque sí, como bien acabas de apuntar, ganasteis en un campo muy difícil como puede ser el Candín por 1-2. Te estuve viendo también allí, comparáis de mucho mérito del que tenemos aquí al lado, y que puede contarnos también cómo son los partidos fuera de casa, sí, que quizás se quiera cambiar un poquitín esa dinámica, ¿no? Sí, hay que cambiar la dinámica porque, bueno, fuera de casa nos cuesta más, somos un equipo que nos cuesta mucho hacer gol, creamos muy pocas ocasiones y bueno, vamos fuera de acá, yo creo que en el Sotón, no sé, con la gente y tal, jugamos de diferente manera, el campo también nos beneficia porque es muy grande, somos un equipo que intentamos jugarla, intentamos tratar el balón bien, dentro de lo que cabe. Y no, bueno, no me seas como José Carlos Granero. No, la verdad que no. Y el chiste fácil, perdón. Y bueno, la verdad que fuera de casa cuesta mucho, pero bueno, vamos a ir con la mentalidad de intentar sacar los 3 puntos. Y lo que te decía, en Tuya tampoco íbamos a sacar nada, ganamos. En Posada, que es otro campo difícil, empatamos a 0. Dejamos la portería a 0. Y bueno, oye, hay que intentar volver a encajar pocos goles como al principio, y que yo creo que es la base, porque bueno, si no encajas ya tienes un punto asegurado y quieras o no, da mucha seguridad y juegas con más tranquilidad y tal. Bueno, que no se me ofendan los aficionados del Oviedo, pero es que el Lenense juega bastante mejor al fútbol que el Real Oviedo, que no se me ofende a nadie, pero yo les vi varios partidos y una propuesta de fútbol de toque, de llegar por bandas, con Rubén Valdés izquierda, Guille, que es quizás una de las revelaciones para mí de la tercera. El año pasado en Preferente hizo un muy buen año, pero bueno, Preferente y tercera ya sabemos que hay diferencia, y está haciendo un buen año. Pablo Sánchez en el medio del campo para mí es el gran descubrimiento, cedido por el caudal, y está haciendo un año espectacular. Bueno, de hecho en Tuya ganaron con un golazo de falta impresionante. Sí, la propuesta de la Sociedad Deportiva Lenense, quizá donde más me sorprendió, para mal, sea en Ganzábal, donde sí, la imagen del Lenense fue un poquitín de equipo un poco más, quizá menos intenso de lo que había sido el Lenense, ¿no? Sí, yo creo que fue nuestro peor partido, con diferencia de todo el año. Íbamos con muchas bajas también en la parte de atrás en defensa, pero bueno, tampoco es excusa. Y la verdad que a priori era un campo que nos beneficiaba para intentar salir desde atrás con el balón jugado, avanzaba el campo grande, hierba sintética, que se puede jugar, pero bueno, la verdad que fue un partido para olvidar, yo creo que nuestro peor partido del año con diferencia, y perdimos 3-0 y bueno, la verdad que un partido para olvidar, y cuanto antes hay... Y otro como en el Cova, nos pasó lo mismo que contra el Cova, pero yo creo que contra el Cova jugamos mucho mejor. Y salimos también con un 3-0. Los crónicos por lo menos eso dicen, ¿no? Que fue un 3-0, pero que fue un partido en el que el Lenense no mostró esa mala cara. No, la verdad que no jugamos mal, pero concedimos mucho. Nos crearon muchas ocasiones, pero bueno, yo creo que no marchas con la misma sensación que marchas cuando el partido en el Ganzábal. La verdad que pierdes por el mismo resultado, pero marchas con diferente sensación, porque el equipo dio la cara, jugó bien al fútbol, pero bueno, no se pudo. El Covadonga tiene muy buenos jugadores y, quieras o no, pues eso se nota.
Pelayo, ¿qué decimos del otro partido destacado que tenemos ahí? Ya sabéis que tenemos la votación ahí en Asturias y Fútbol, en el grupo de Facebook, que podéis buscarlo y entrar y votar, porque al final la votación va a seguir vigente hasta mañana a las 3:30 de la tarde, hasta el viernes a las 3:30 de la tarde. El Unituilla, creo que quizá pueda marcar un punto de inflexión, no sé si tanto o no, pero en la dinámica del Tuilla, si es capaz de ganar el Tuilla al Uni, se acaba metiendo ahí otra vez, 32 puntos, puede estar a 5 del Uni, que quizá marque ahí un poquitín lo que son la zona de fase de ascenso, aunque ahora de momento no está, y si gana el Uni, pues se va a meter casi de lleno en zona de fase de ascenso y quizá deje al Tuilla con las opciones ya muy muy remotas de volver a meterse ahí, ¿no? Sí, como bien dices, puede ser un punto de inflexión importante para el Tuilla. El Uni está haciendo una temporada sencillamente espectacular. Pulgar, lo hablamos la semana pasada con él aquí, ¿no? Él echaba números de cuántas hacían falta para llegar al playoff o no, le queda una menos después de la victoria ante el Gijón Industrial, y eso quiere decir también que ellos tienen en su foro interno pues el objetivo también de mirar esa cuarta plaza, así que ellos también saben que es un partido para dar un golpe encima de la mesa y dejar a un hipotético rival también muy tocado. Por parte del Tuilla consiguió una victoria holgada, creo que fueron 5-0 ante un Andes que fuera de casa pues baja prácticamente a mínimos, y es un partido que para ellos, vamos a ver si fue flor de un día lo del Andes, o si por el contrario han conseguido pues modificar y variar el rumbo del barco que parecía que se les iba a pique, ¿no? Vamos a ver cómo afronta ese partido el Tuilla. En los últimos encuentros, hablaba también Nacho antes del cambio que hizo Collado metiendo un defensa delantero centro, lo viene haciendo en las dos últimas jornadas Raúl González con Esteban, el central es del Candás, del Llanes, entre otros, está actuando de delantero ahora mismo. 3 goles en 2 jornadas. Bueno, es que gol siempre lo tuvo como defensa, imagínate si ahora lo pones de delantero. Y está buscando también hacer algún cambio para modificar lo que, sobre todo en Candás y en Áviles, tocó fondo, ¿no? Un equipo que dejaba unas sensaciones malísimas. Ganaron al Andés y veremos si dan del do de pecho decisivo, definitivo, para realmente dejar esa mala racha atrás, porque habría que tirar de estadísticas, pero creo que llevaban 4 o 5 derrotas consecutivas el Tuilla, no sé si en algún momento de su temporada en tercera los llevaba, ¿no? Es que son números bastante malos, pero es un partido como te decía, ¿no? Para dar un golpe encima de la mesa y de nuevo demostrar que pueden estar ahí arriba, aunque tienen una desventaja ahora de puntos pues bastante importante. Quizá por la parte de abajo hay otro partido destacado, el último que vamos a hablar ya para este fin de semana que viene, muy brevemente, Pelayo, por lo tanto, el Gijón Industrial Oviedo B en Santa Cruz, sábado a las 4 de la tarde, un partido en el que también entra en juego pues esa hipotética cuarta plaza de descenso que nadie va a querer estar ahí por si acaso. Sí, esa 17ª posición que todo el mundo quiere evitar, ¿no? Los dos llegan a un mal momento, vienen de perder, Iván parece que no consigue darle con la tecla, el Gijón Industrial en casa estaba mostrándose firme en la primera parte de temporada, ahora parece que han bajado el rendimiento y es un partido que el que lo gane va a salir reforzado para el resto de la temporada y que puede marcar un poco la temporada, porque creo que son 2 puntos de diferencia los que tiene el Oviedo B sobre el Gijón Industrial, así que podría dar también un vuelco, el golaveraje también puede estar ahí en juego, así que partido importante. Bueno, pues está más o menos la jornada en tercera división, que va a quedar con emparejamientos, ya digo, que bastante atractivos todos ellos, sin olvidarnos del que tiene aquí Adrián Torre, que vas a tener trabajo en Villaviciosa. Parece ser, vamos, a priori. A priori parece que sí, pero bueno, nunca se sabe. A intentar solventar lo mejor que se pueda, ¿no? Como hiciste en Tuilla, por ejemplo. Efectivamente, siempre intento hacer lo mejor que sé y bueno, a seguir así. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Adrián, y que tengas pues esa trayectoria ascendente que sigues teniendo en la categoría y que te siguen marcando pues muchos entrenadores como el mejor portero de la categoría de tercera. Bueno, muchas gracias. Pelayo, lo dicho también, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, con ilustrarnos un poquitín con la tercera división, con cómo va esta tercera división. Hoy tenéis que perdonaros por ser un poquitín más breve en el tiempo. A ti te toca presenciar en La Mata un Candás Cudillero, ¿no? Sí, un buen equipo el Cudillero, bastante irregular. El Candás que en casa pues querrá conseguir su segunda victoria y enmendar el error cometido en Tapia. Y como dato así anecdótico para terminar del Candás, que también pues seguro que es digno de orgullo vaya por Carreño, es que el otro día jugaron con 9 jugadores de Candás en el 11 titular, que también creo que tiene su cuota de mérito. Pues sí, la verdad que sí, que es un arraigo en el pueblo que yo creo que llena de orgullo a todos los candasinos o todos los que siguen la actualidad del Candás Club de Fútbol. Nacho, también muchísimas gracias por quedarte en esta tertulia después de haber participado con nosotros en la segunda B, que hoy por cosas del guión fue un poquitín más larga quizá que la de tercera, y lo dicho, gracias. A ti por la invitación.
Bueno, pues esto fue todo en Asturias y Fútbol. La actualidad de todos los equipos asturianos englobada de los que militen en categorías nacionales, pues aquí lo tuvimos en Asturias y Fútbol. Ya sabéis, y no quiero ser pesado con esto, que podéis seguir votando por el partido de la jornada que queráis ver el jueves que viene, porque la semana pasada ganó el Urraca Unión Popular de Langreo, que va a ser el resumen con el que os quedéis ahora para finalizar este programa, Asturias y Fútbol. Volvemos la semana que viene, el jueves que viene, a las 10:30 de la noche, aquí, en Teleasturias. Gracias. Partido importante el que se presentaba en Posada entre el Urraca y la Unión Popular de Langreo, que comenzaba el domingo a las 4:30 de la tarde. Ahí tenemos la primera ocasión para el Urraca, en el saque de banda, como recibe nuevamente el jugador de Posada y acaba disparando a puerta. Bien colocado, atrapa Guillermo. Respondía Langreo con esa falta, esa volea de Nacho Calvillo, que acababa rechazando la defensa. El posible rechazo estaba ya anulado por fuera del juego. Sacó José Luis. José Luis nuevamente por banda. El centro de José Luis, el remate en el segundo palo de Víctor. Recoge el rechace Borja Rollave y tiene que sacar ahí prácticamente bajo palos el Unión Popular de Langreo. Primera ocasión clara. Y ahí llegaría el gol. Ahí está Otero. Mete la pelota para Chus para Nacho Calvillo. La pelota que acaba superando en forma de globo a Ricardo y se convierte en el 0-1. 14 minutos de partido, como veían ahí en el marcador, y se adelantaba Langreo. Resultado que ya no se movería, que iba a ser definitivo, pese a algún que otro intento del Urraca. Ahí está la pelota que va a llegar nuevamente a la banda derecha para José Luis, que intentaba pegar de primeras, el balón que se le va desviado. Nuevamente el Urraca y José Luis otra vez en acción, intenta meter esa pelota al área y el remate de Cuanda, que acaba tocando Guillermo. A saque de esquina, en el saque de esquina le pegaría ahí Suero la pelota que se va desviada. Saque del Unión Popular de Langreo de banda. Alonso combina con Nuño en el centro del campo. De meter esa pelota para Nacho Calvillo, buscando el hueco. Le mete la pelota ahí entre los dos, entre lateral y central. Y la pelota de Calvillo, que acaba rechazando Hugo. Nuevamente la Unión Popular de Langreo, metiendo esa pelota desde el área. Otero en ese balón en globo. El balón que le llega a Nacho Calvillo, que de volea intenta sorprender ahí a Ricardo, pero la pelota se le va alta. Balón para el Urraca, esta vez de saque de esquina. Mete el balón ahí, la pelota que se acaba paseando y la tiene que sacar ahí Manu Blanco. El rebote que queda para José Luis. Y ahí la pelota de Íñigo, que acaba golpeando en Manu Blanco y los jugadores del Urraca que reclamaban penalti, algunos de ellos. El balón ahora de Chus, de cabeza. Nuevamente la Unión Popular de Langreo. Ahí está Nacho Calvillo con esa falta peligrosa que estrella en la barrera. Posible rechace de Nuño, que no golpea bien. Y esta también muy peligrosa. La falta de Alonso, que saca Alonso. Golpea. Y ahí está Chus, obligando a estirarse ahí a Ricardo. Una bonita parada de Ricardo. Y este rechace que lo recoge a Manu Blanco. Y su balón se va directamente fuera. Desviada la pelota. Hay Ricardo que tiene que salir a los pies de Chus. Ya con el Urraca intentándolo después en la segunda parte. Ahí está la pelota nuevamente. Mete el balón al hueco y sale nuevamente Ricardo ahí atento con los puños. El rechace le cae a Borja Fernández, que intenta meter la pelota de primeras, pero se le va bastante desviado.
Nuevamente la pelota en largo, que intenta ceder atrás, se equivoca, la recupera Carly que se va con velocidad, con muchísima velocidad, y acaba muriendo esa ocasión en las manos de Ricardo. Nuevamente hay Nacho Calvillo, que bien se va hacia el interior y su disparo con pierna derecha se le va alto. Sacaba el Urraca, que lo intentaba de vez en cuando, intentando el fútbol directo o otras veces intentando llegar por banda, y sus ocasiones que morían ahí en la defensa langreana. Intentó nuevamente ahí el Urraca, la pelota ahí, la descoordinación, le llega a Sergio, que no se atreve a pegar de primeras, y su balón a punto es de recogerlo ahí el jugador Miguel Ángel. Pelota nuevamente para el Urraca, no llegó ahí Pepe Saavedra, el balón hacia el interior del área y su remate, que ya estaba anulado por fuera de juego, el remate del jugador del Urraca. Eran los últimos compases del partido, el Urraca que lo intentaba, y el Langreo, ya ves, ahí a punto de pillar, pero Ricardo era un hombre libre más del conjunto de Posada de Llanes.